Andrés Villamizar llevaba 3 años pagando por cosas que no necesitaba, comprando objetos que no usaba y viviendo en una casa tan grande que el eco de sus propios pasos le recordaba todas las noches que estaba completamente solo. Pero esa tarde, sentado frente a su abogado con un contrato ridículo sobre el escritorio, estaba a punto de pagar por algo mucho más extraño que todo lo anterior: una novia falsa. Lo que no sabía era que el precio real de esa transacción no iba a cobrárselo ningún abogado, y que la persona que iba a cobrárselo ni siquiera sabía todavía que estaba en la historia. Andrés Villamizar tenía 41 años. Era dueño de una empresa de construcción e ingeniería en Medellín que facturaba lo suficiente para que su nombre apareciera en listas de empresarios jóvenes influyentes, y tenía una relación con el dinero que era funcional, pero no feliz, que es la descripción más honesta que él mismo hubiera dado si alguien se lo hubiera preguntado directamente. Era alto, de complexión atlética que mantenía más por costumbre que por vanidad, cabello oscuro con algunas canas prematuras que le daban un aspecto de seriedad que en realidad era más cansancio que carácter, y una manera de hablar directa y sin adornos que la gente en los negocios interpretaba como seguridad y que en la vida personal interpretaba, con menos acierto, como frialdad. No era frío. Era alguien que había aprendido muy temprano que mostrar lo que sentía era una información que el mundo usaba en su contra, y había construido alrededor de eso una arquitectura de eficiencia y distancia que funcionaba extraordinariamente bien en las reuniones de negocios y extraordinariamente mal en todo lo demás. Su madre, doña Pilar, era una mujer de 68 años que vivía en el mismo barrio del poblado donde había criado a Andrés y a su hermana menor, y que tenía la costumbre de llamar todos los domingos a las 11 de la mañana con la puntualidad de un reloj y la persistencia de alguien que ha decidido que la distancia emocional de su hijo es un problema que ella puede resolver con suficiente presencia telefónica. Doña Pilar tenía también, desde hacía varios meses, una preocupación específica que Andrés conocía y que intentaba gestionar con la misma eficiencia con que gestionaba sus contratos de construcción: que su hermana Natalia se iba a casar en diciembre, que la boda iba a ser grande y familiar, que toda la familia extendida iba a estar presente y que la pregunta que le harían a Andrés en cada conversación de esa boda iba a ser la misma que le llevaban haciendo desde los 35. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Por qué no? Si ya era hora. Andrés no tenía problema con estar solo. El problema era explicarle eso a 40 personas en una boda en diciembre. Fue su mejor amigo Felipe quien sugirió, medio en broma, medio en serio, una noche tomando cerveza en un bar de Laureles, que la solución más eficiente era simplemente llevar a alguien. «No tiene que ser real», dijo Felipe con esa lógica simple de los amigos que dicen las cosas sin filtro. «Solo alguien que aguante la boda sin drama y que convenza a tu mamá de que estás bien». Andrés lo descartó esa noche. Lo pensó esa semana y lo llamó a su abogado el viernes. El abogado, un hombre llamado Rodrigo, que llevaba 12 años manejando los asuntos legales de Andrés y que había aprendido a no sorprenderse de nada, escuchó la propuesta con la cara de quien está procesando si esto entra en alguna categoría legal conocida. «¿Un contrato de acompañamiento?», dijo Rodrigo. «Un acuerdo de confidencialidad y términos claros», respondió Andrés. «No quiero ambigüedades». «Andrés, esto no es una fusión empresarial. Todo en la vida puede tener términos claros si uno se lo propone». Rodrigo suspiró y empezó a escribir. El problema, que Rodrigo señaló de inmediato y que Andrés había ignorado en su análisis inicial, era que Andrés no tenía candidata. No conocía a nadie dispuesto a hacer esto. No tenía el tipo de círculo social donde este tipo de arreglo se propone sin consecuencias. Fue Rodrigo quien sugirió, con una mezcla de pragmatismo y algo que podría haber sido travesura en una noche, que la solución más eficiente era simplemente llevar a alguien. «No tiene que ser real», dijo Felipe con esa lógica simple de los amigos que dicen las cosas sin filtro. «Solo alguien que aguante la boda sin drama y que convenza a tu mamá de que estás bien». Andrés lo descartó esa noche. Lo pensó esa semana y lo llamó a su abogado el viernes. El abogado, un hombre llamado Rodrigo que llevaba 12 años manejando los asuntos legales de Andrés
y que había aprendido a no sorprenderse de nada, escuchó la propuesta con la cara de quien está procesando si esto entra en alguna categoría legal conocida. ¿Un contrato de acompañamiento?, dijo Rodrigo. Un acuerdo de confidencialidad y términos claros, respondió Andrés. No quiero ambigüedades. Andrés, esto no es una fusión empresarial. Todo en la vida puede tener términos claros si uno se lo propone. Rodrigo suspiró y empezó a escribir. El problema, que Rodrigo señaló de inmediato y que Andrés había ignorado en su análisis inicial, era que Andrés no tenía candidata. No conocía a nadie dispuesto a hacer esto. No tenía el tipo de círculo social donde este tipo de arreglo se propone sin consecuencias. Fue Rodrigo quien sugirió, con una mezcla de pragmatismo y algo que podría haber sido travesura en una noche, que la solución más eficiente era simplemente llevar a alguien. No tiene que ser real, dijo Felipe con esa lógica simple de los amigos que dicen las cosas sin filtro. Solo alguien que aguante la boda sin drama y que convenza a tu mamá de que estás bien. Andrés lo descartó esa noche. Lo pensó esa semana y lo llamó a su abogado el viernes. El abogado, un hombre llamado Rodrigo que llevaba 12 años manejando los asuntos legales de Andrés y que había aprendido a no sorprenderse de nada, escuchó la propuesta con la cara de quien está procesando si esto entra en alguna categoría legal conocida. ¿Un contrato de acompañamiento?, dijo Rodrigo. Un acuerdo de confidencialidad y términos claros, respondió Andrés. No quiero ambigüedades. Andrés, esto no es una fusión empresarial. Todo en la vida puede tener términos claros si uno se lo propone. Rodrigo suspiró y empezó a escribir. El problema, que Rodrigo señaló de inmediato y que Andrés había ignorado en su análisis inicial, era que Andrés no tenía candidata. No conocía a nadie dispuesto a hacer esto. No tenía el tipo de círculo social donde este tipo de arreglo se propone sin consecuencias. Fue Rodrigo quien sugirió, con una mezcla de pragmatismo y algo que podría haber sido travesura en una noche, que la solución más eficiente era simplemente llevar a alguien. No tiene que ser real, dijo Felipe con esa lógica simple de los amigos que dicen las cosas sin filtro. Solo alguien que aguante la boda sin drama y que convenza a tu mamá de que estás bien. Andrés lo descartó esa noche. Lo pensó esa semana y lo llamó a su abogado el viernes. El abogado, un hombre llamado Rodrigo que llevaba 12 años manejando los asuntos legales de Andrés y que había aprendido a no sorprenderse de nada, escuchó la propuesta con la cara de quien está procesando si esto entra en alguna categoría legal conocida. ¿Un contrato de acompañamiento?, dijo Rodrigo. Un acuerdo de confidencialidad y términos claros, respondió Andrés. No quiero ambigüedades. Andrés, esto no es una fusión empresarial. Todo en la vida puede tener términos claros si uno se lo propone. Rodrigo suspiró y empezó a escribir. El problema, que Rodrigo señaló de inmediato y que Andrés había ignorado en su análisis inicial, era que Andrés no tenía candidata. No conocía a nadie dispuesto a hacer esto. No tenía el tipo de círculo social donde este tipo de arreglo se propone sin consecuencias. Fue Rodrigo quien sugirió, con una mezcla de pragmatismo y algo que podría haber sido travesura en una noche, que la solución más eficiente era simplemente llevar a alguien. No tiene que ser real, dijo Felipe con esa lógica simple de los amigos que dicen las cosas sin filtro. Solo alguien que aguante la boda sin drama y que convenza a tu mamá de que estás bien. Andrés lo descartó esa noche. Lo pensó esa semana y lo llamó a su abogado el viernes. El abogado, un hombre llamado Rodrigo que llevaba 12 años manejando los asuntos legales de Andrés y que había aprendido a no sorprenderse de nada, escuchó la propuesta con la cara de quien está procesando si esto entra en alguna categoría legal conocida. ¿Un contrato de acompañamiento?, dijo Rodrigo. Un acuerdo de confidencialidad y términos claros, respondió Andrés. No quiero ambigüedades. Andrés, esto no es una fusión empresarial. Todo en la vida puede tener términos claros si uno se lo propone. Rodrigo suspiró y empezó a escribir. El problema, que Rodrigo señaló de inmediato y que Andrés había ignorado en su análisis inicial, era que Andrés no tenía candidata. No conocía a nadie dispuesto a hacer esto. No tenía el tipo de círculo social donde este tipo de arreglo se propone sin consecuencias. Fue Rodrigo quien sugirió,
con una mezcla de pragmatismo y algo que podría haber sido travesura en una noche, que la solución más eficiente era simplemente llevar a alguien. «No tiene que ser real», dijo Felipe con esa lógica simple de los amigos que dicen las cosas sin filtro. «Solo alguien que aguante la boda sin drama y que convenza a tu mamá de que estás bien». Andrés lo descartó esa noche. Lo pensó esa semana y lo llamó a su abogado el viernes. El abogado, un hombre llamado Rodrigo que llevaba 12 años manejando los asuntos legales de Andrés y que había aprendido a no sorprenderse de nada, escuchó la propuesta con la cara de quien está procesando si esto entra en alguna categoría legal conocida. «¿Un contrato de acompañamiento?», dijo Rodrigo. «Un acuerdo de confidencialidad y términos claros», respondió Andrés. «No quiero ambigüedades». «Andrés, esto no es una fusión empresarial. Todo en la vida puede tener términos». La conversación con Camila fue un jueves por la tarde, 2 semanas después de la llamada a Rodrigo. Andrés había pasado esas 2 semanas convenciéndose de que era una mala idea, descartándola, volviendo a considerarla, descartándola de nuevo y finalmente llegando a la conclusión de que si lo hacía con total transparencia, con un contrato que protegiera a Camila completamente y con la sinceridad de alguien que está haciendo una propuesta de negocios y no una manipulación, entonces la decisión era de ella y él respetaría cualquier respuesta. Cuando Camila llegó ese jueves, Andrés la esperaba en la sala con 2 tazas de café servidas, lo cual era suficientemente inusual para que Camila se detuviera en la puerta del salón con una expresión de alerta controlada. «Siéntese, por favor», dijo Andrés. «Necesito hablarle de algo». Camila dejó la mochila en el suelo y se sentó en el borde del sofá con esa postura de las personas que están listas para escuchar, pero también listas para levantarse si lo que escuchan requiere levantarse. Andrés le explicó todo: la boda de su hermana, la familia, la presión, el acuerdo que había pensado, el contrato que Rodrigo había redactado y que estaba sobre la mesa entre los dos, el honorario, que era una cantidad que Camila escuchó sin cambiar la expresión, pero que Andrés vio que procesó porque hubo un parpadeo muy breve que no era de la persona que recibe algo esperado. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio. «¿Me está pidiendo que sea su novia falsa?», dijo Camila. No era una pregunta indignada, era una pregunta de verificación, del tipo que hace alguien que quiere asegurarse de haber entendido correctamente antes de responder. «Le estoy ofreciendo un trabajo con términos claros y pago justo», respondió Andrés. «Si en cualquier momento le parece irrespetuoso o incómodo, la respuesta es no y no hay ninguna consecuencia para su trabajo actual». Camila miró el contrato sobre la mesa, sin tomarlo. «¿Cuánto tiempo?» «La boda es el 15 de diciembre. Habría que aparecer juntos en 2 eventos familiares previos para que sea creíble. En total, 3 ocasiones. ¿Qué tengo que hacer exactamente?» «Estar presente, ser amable con mi familia, responder preguntas con la historia que acordemos previamente». Una pausa. «Nada que vaya contra su comodidad o su dignidad. Eso está especificado en el contrato». Camila tomó el contrato. Lo leyó. No rápido, sino con la atención de alguien que sabe que los documentos importan y que ha aprendido que las letras pequeñas existen por una razón. Tardó 15 minutos. Andrés tomó su café y no dijo nada. Cuando Camila levantó la vista, su expresión había cambiado ligeramente. No hacia la calidez exactamente, hacia algo más parecido a la consideración genuina. «Tengo una condición», dijo. «Dígame». «Si en algún momento me siento incómoda con algo, lo digo y paramos, sin explicaciones y sin consecuencias para mi trabajo actual». «Está en la cláusula 4. «Lo sé. Quiero escuchárselo decir a usted». Andrés la miró. «Si en algún momento se siente incómoda, paramos, sin explicaciones y sin consecuencias». Camila asintió. Tomó el bolígrafo que estaba sobre la mesa. Firmó. Lo que Andrés no anticipó, porque era el tipo de hombre que planea las estructuras pero subestima los detalles, era que prepararse para parecer una pareja real requería algo que ningún contrato podía prescribir: tiempo juntos, conversaciones reales,
conocerse de una manera que fuera suficientemente creíble para convencer a personas que lo conocían a él desde hacía décadas. La primera sesión de preparación, como Andrés la llamó con esa tendencia suya de convertir todo en proyecto, fue en el apartamento un sábado por la tarde. Andrés había preparado una lista de preguntas que su familia probablemente haría. Camila llegó puntual, con una libreta, lo cual lo sorprendió. ¿Para qué la libreta?, preguntó. Para tomar notas, respondió Camila como si fuera obvio. Si voy a hacer esto bien, necesito información. Andrés la miró un momento. De acuerdo. Pasaron 2 horas y media en la sala. Andrés respondía a las preguntas de Camila sobre su familia, su historia, sus dinámicas. Camila tomaba notas con una precisión que Andrés encontró, para su propia sorpresa, completamente fascinante. No porque fuera extraordinario tomar notas, sino porque revelaba una manera de aproximarse al mundo, sistemática y cuidadosa, que él no había visto en ella durante 18 meses de trabajo paralelo. ¿Por qué guarda la foto en el cajón?, preguntó Camila sin levantar la vista de la libreta. Andrés se quedó quieto. ¿Qué foto? Camila levantó la vista. La de la mesita de noche. No tiene que contarme si no quiere, pero si su familia pregunta sobre relaciones anteriores, necesito saber qué tan lejos llega la historia. Andrés tomó su café. Lo dejó en la mesa. Era mi novia de hace 4 años. Se llamaba Isabel. Murió en un accidente. El silencio que siguió fue del tipo que existe cuando alguien acaba de decir algo real en un espacio donde no esperaban tener que decirlo. «Lo siento», dijo Camila. Simple y directo, sin los adornos que la gente pone alrededor de esas palabras cuando no sabe qué hacer con ellas. «Gracias», respondió Andrés. También simple. Camila escribió algo en la libreta. Andrés no preguntó qué. Siguieron con las preguntas. Pero algo en el cuarto había cambiado de temperatura, de la misma manera sutil en que cambia cuando alguien dice una verdad que no estaba planeada, y el aire tiene que reorganizarse alrededor de ella. El primer evento familiar fue un almuerzo en casa de doña Pilar, 3 semanas antes de la boda. Camila llegó al apartamento de Andrés a las 11 de la mañana con un vestido azul marino sencillo y elegante, que Andrés notó que era diferente a la ropa que usaba para trabajar, no más costoso, sino más cuidadosamente elegido, y con el cabello suelto por primera vez en los 18 meses que llevaban conociéndose. Andrés tardó un segundo de más en procesar eso, y después apartó el pensamiento con la eficiencia de un hombre que ha practicado mucho el apartamiento de pensamientos inconvenientes. ¿Estoy bien así?, preguntó Camila, y en la pregunta había una vulnerabilidad pequeña y genuina que no encajaba con la Camila de siempre, la que no necesitaba validación de nada ni de nadie. «Sí», dijo Andrés. «Está bien». Fueron en el carro de Andrés. El trayecto hasta el barrio de Doña Pilar era de 20 minutos. Durante los primeros 10 no hablaron mucho. Después Camila dijo, mirando por la ventana, ¿cuándo fue la última vez que llevó a alguien a conocer a su mamá? Andrés pensó. Isabel. ¿Cuánto tiempo llevan sin verse? Mi mamá e Isabel nunca se conocieron. Ella murió antes. Camila asintió sin decir nada más, pero Andrés notó que apretó levemente la correa de su bolso, un gesto pequeño e involuntario que él interpretó como empatía y que le resultó más humano que cualquier frase de condolencia que alguien hubiera podido decir. La casa de doña Pilar los recibió con el olor a sancocho y el ruido de una familia que lleva horas preparándose para un almuerzo, que es en realidad una entrevista colectiva disfrazada de celebración. Doña Pilar abrió la puerta y miró a Camila durante exactamente 3 segundos antes de abrir los brazos. Andrés conocía esos 3 segundos. Eran el tiempo que su madre necesitaba para formarse una opinión que después difícilmente cambiaba. «¡Qué muchacha tan linda!», dijo doña Pilar, y en la voz había algo que Andrés identificó con alivio como autenticidad. «Pase, pase». Lo que siguió en ese almuerzo fue algo que Andrés no había calculado en ninguno de sus planes. Había calculado que Camila sería cordial. Había calculado que respondería las preguntas con la historia que habían acordado. Había calculado una actuación competente. No había calculado que Camila fuera a ser genuinamente ella misma.
respondió las preguntas de la familia con honestidad sobre las partes de su vida que no estaban en el guión acordado. Cuando la tía Cecilia le preguntó de dónde era, dijo que de Manizales, que su mamá vendía arepas en el mercado del barrio, que había llegado a Medellín a los 22 buscando trabajo y que le ha ido bien, aunque al principio había sido difícil. Lo dijo sin vergüenza y sin el tipo de explicación excesiva que la gente hace cuando cree que su historia necesita justificarse. Doña Pilar la escuchó con una atención que Andrés reconoció como la misma que su madre le prestaba a las personas que le parecían reales. Natalia, la hermana de Andrés, se sentó junto a Camila después del almuerzo, mientras los demás tomaban café en la sala. Andrés las podía ver desde donde estaba, sin escuchar la conversación, y lo que vio fue a su hermana reírse de algo que Camila dijo, con esa risa que Natalia reservaba para las personas que le caían bien de verdad. En el carro de regreso, ya de noche, Andrés condujo en silencio por un rato. «Lo hizo muy bien», dijo finalmente. «No lo hice», respondió Camila, mirando por la ventana. «Solo fui yo misma». «Eso fue lo que funcionó». «Generalmente funciona», dijo ella. Y había algo en ese «generalmente» que no era arrogancia, sino algo más tranquilo. La constatación de alguien que ha aprendido que la autenticidad es más sostenible que cualquier actuación. Andrés la miró de reojo un momento. Después volvió los ojos a la carretera. «¿Puedo preguntarle algo que no está en el contrato?» Camila lo miró. «Puede intentarlo». «¿Por qué necesitaba el dinero?» «No tiene que responder». Ella tardó un momento. «Mi mamá necesita una operación. No es de vida o muerte, pero sin la operación va a seguir con dolor el resto de la vida. La EPS tiene lista de espera de 2 años. El médico particular cobra lo que cobra». Una pausa. «Con lo que usted me está pagando por esto, más lo que he ahorrado, alcanzo». Andrés no dijo nada durante varios segundos. «¿Cuándo es la operación?» «Cuando junte el dinero». «Si necesita algo antes de que termine el acuerdo, dígame». Camila lo miró con una expresión que Andrés no supo leer de inmediato y después identificó como la expresión de alguien que no está acostumbrado a que le ofrezcan ayuda sin condiciones y no sabe exactamente cómo procesarlo. «Gracias», dijo ella, «pero el acuerdo es el acuerdo». Andrés asintió. Siguieron en silencio el resto del camino, pero era un silencio diferente al del principio, menos vacío, más habitado. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no fue parte de ningún plan. Los encuentros de preparación, que habían sido formales y estructurados, empezaron a tener márgenes, espacios donde la conversación se salía del guión no porque nadie lo decidiera, sino porque ocurría naturalmente, de la manera en que ocurren las cosas que tienen su propia lógica. Un martes, Camila estaba limpiando la biblioteca cuando encontró uno de los libros empezados de Andrés con un marcador a la mitad y notas al margen escritas con letra pequeña y apretada. Lo miró sin abrirlo. Cuando Andrés pasó por ahí, le preguntó sin pensarlo mucho qué le parecía el libro hasta donde había leído. Andrés se detuvo. Era la primera vez que alguien en ese apartamento le preguntaba eso. Hablaron durante 40 minutos sobre el libro, sobre los autores que los dos habían leído, sobre las ideas que les parecían verdaderas y las que les parecían pretenciosas. Camila tenía opiniones específicas y las defendía con esa seguridad de quien lee por placer genuino y no para impresionar a nadie. Andrés descubrió que ella había leído más de lo que él hubiera supuesto, no porque supusiera poco de ella, sino porque nunca había tenido contexto para saberlo. Cuando se dio cuenta de que eran casi las 9 de la noche y el apartamento seguía a medio limpiar, Camila recogió los materiales con una eficiencia que no disimulaba nada. «Ya se me hizo tarde», dijo. «Camila», dijo Andrés. Ella lo miró. «Mañana es miércoles, no es su día de trabajo». «Lo sé. ¿Quiere tomarse un café antes de irse?» Camila tardó un segundo. Era el tipo de segundo que contiene una decisión. «Un café», dijo. Tomar un café en la cocina con la comodidad un poco incómoda de dos personas que están descubriendo que se conocen mejor de lo que creían y que eso tiene implicaciones que ninguno de los dos ha verbalizado todavía. El segundo evento familiar fue una cena más pequeña, solo la familia inmediata de Andrés, más Natalia y su prometido. Fue más íntima y por eso más reveladora.
Doña Pilar le preguntó a Camila cómo habían llegado a conocerse, y Camila contó la versión acordada, que era una versión abreviada de la realidad donde se conocían por trabajo, sin especificar cuál trabajo, con una fluidez que Andrés escuchó desde el otro lado de la mesa y que le produjo un sentimiento complejo que tardó en identificar. No era alivio de que la actuación funcionara. Era algo más parecido a la tristeza de que fuera una actuación. Esa noche, de regreso, Andrés se detuvo en un semáforo y dijo algo que no había planeado decir. «Usted sabe que no tiene que actuar con mi familia. Lo que hace naturalmente es suficiente. Es más que suficiente». Camila lo miró. «¿Está diciendo que mi versión natural es creíble como mi novia?» «Estoy diciendo que su versión natural es...» Andrés buscó la palabra. «Es la mejor versión que he visto en mucho tiempo». El semáforo cambió a verde. Andrés siguió manejando. Camila viró por la ventana durante el resto del trayecto sin decir nada. Pero cuando llegaron al apartamento y ella se bajó del carro, se volteó antes de cerrar la puerta. «Andrés», dijo. Era la primera vez que usaba su nombre sin el don adelante. Andrés la miró. «Yo tampoco estoy actuando tanto como cree». Cerró la puerta, se fue hacia el taxi que había pedido desde el teléfono. Andrés se quedó en el carro parado en el garaje durante varios minutos con el motor apagado y el silencio del edificio alrededor. Después subió al apartamento, fue a la mesita de noche, abrió el cajón y miró la fotografía de Isabel por un momento. Le habló en ese silencio interior que uno usa para las conversaciones que ya no pueden ser en voz alta. Y después cerró el cajón con suavidad. La boda de Natalia fue el 15 de diciembre en una hacienda del oriente antioqueño, con el frío de la montaña y las flores de fin de año y esa luz particular de las tardes altas que hace que todo parezca ligeramente irreal y completamente hermoso. Andrés llegó con Camila. Ella llevaba un vestido verde oscuro que no era de los caros, sino de los perfectos, de esos que quedan bien no porque cuesten, sino porque quien los elige sabe lo que busca. Tenía el cabello recogido con algunos mechones sueltos y unos aretes pequeños que Andrés no le había visto antes y que eran, descubrió cuando los miró de cerca, de su mamá. Se lo dijo ella sin que él preguntara, mientras caminaban hacia la entrada de la hacienda. «¿Son de mi mamá? Los usa solo para las ocasiones importantes». «¿Las trajo desde Manizales para esto?» Camila lo miró con una pequeña sonrisa. «Le dije que era una boda importante». Andrés procesó eso. ¿Le contó a su mamá de esto? Le conté que iba a una boda con un hombre que me importaba. Una pausa. No le mentí. Andrés se detuvo en el camino de piedra hacia la hacienda. Camila siguió caminando 2 pasos más y después se detuvo también y lo miró desde donde estaba. ¿Pasa algo?, preguntó ella. No, dijo él, nada. Siguieron caminando. La boda fue exactamente lo que una boda familiar antioqueña es cuando se hace bien. Larga, ruidosa, llena de comida y de personas que se conocen de toda la vida hablando al mismo tiempo y bailando cuando la música lo permite y llorando en la ceremonia, aunque no sean de los que lloran. Doña Pilar los encontró durante el cóctel y tomó a Camila del brazo con esa propiedad afectuosa de las madres que han decidido que a alguien les cae bien y punto. «Cuénteme de su mamá», le dijo doña Pilar. «Andrés me dijo que tiene que operarse». Camila miró a Andrés de reojo. Él levantó ligeramente los hombros, la versión mínima de un gesto que decía, «Lo siento, se me escapó». Camila le contó a doña Pilar sobre su mamá con esa honestidad que ya Andrés reconocía como la manera en que ella existía en el mundo, sin omisiones y sin exageraciones. Doña Pilar escuchó con esa atención que tenía para las cosas que le importaban. «¿Y cuándo se opera?» «En enero, si todo sale bien». Doña Pilar asintió. Miró a su hijo un momento con esa mirada de las madres que dice 20 cosas sin decir ninguna. Después volvió a mirar a Camila. «Qué bueno que Andrés la encontró a usted», dijo simplemente. Andrés miró a su madre. Después miró a Camila. Y Camila, que era exactamente el tipo de persona que no se desconcierta fácilmente, en ese momento bajó la vista un segundo. La boda fue en el jardín de la hacienda con las montañas al fondo y el sol bajando despacio por detrás de los cerros. Natalia entró del brazo de doña Pilar porque el papá había muerto años atrás y porque era la persona que más quería en el mundo.
Andrés la vio caminar y sintió algo que no era tristeza exactamente, sino el tipo de emoción mezclada que produce ver a alguien que uno ama siendo feliz de una manera que uno todavía no sabe cómo serlo. Sintió la mano de Camila encontrar la suya. No fue un gesto del acuerdo, no había nadie mirando en ese momento específico. Era simplemente Camila, de pie junto a él, ofreciéndole la única cosa que no estaba en ningún contrato y que era exactamente lo que él necesitaba ese segundo. Andrés apretó su mano. No la soltó en un rato largo. Después de la ceremonia, durante la cena, Natalia se acercó a la mesa de Andrés y se sentó junto a Camila durante varios minutos. Andrés no pudo escuchar la conversación desde donde estaba hablando con el prometido de su hermana, pero vio a Natalia decir algo que hizo que Camila se riera de verdad, de esa manera que no se puede fingir, y después vio a su hermana abrazarla brevemente y decirle algo al oído antes de levantarse. Más tarde, cuando la música empezó y la pista se llenó, Andrés le extendió la mano a Camila. «No sé si el contrato incluye bailar», dijo ella. «El contrato terminó hace 3 horas», respondió él. Camila tomó su mano. Bailaron sin hablar durante la primera canción. Era una canción lenta, de esas que la gente mayor pide en las bodas porque las letras tienen sentido cuando uno ya vivió suficiente para entenderlas. Andrés no era de los que bailaban bien, Camila tampoco, pero eso no importaba porque no estaban bailando para nadie más que para ellos mismos, que era la única razón por la que vale la pena bailar. «¿Qué le dijo Natalia?», preguntó Andrés. Camila tardó un momento. Que hacía años no veía a su hermano así. ¿Así cómo? ¿Así? Una pausa. Presente. Andrés no dijo nada durante varios pasos de baile. ¿Camila? Sí. El acuerdo terminó. El trabajo también, si usted quiere, aunque espero que no quiera. Una pausa. Pero hay algo que no sé cómo decirle sin que suene a lo que no es. Dígalo como sea, ya lo voy a entender. Creo que me importa usted, no como parte de ningún plan. Me importa usted. Camila no respondió de inmediato. Siguieron bailando. Afuera de la hacienda, las montañas del oriente antioqueño estaban oscuras y frías y enormes, y adentro la música y las voces y las luces creaban ese mundo propio que tienen las bodas cuando son de verdad buenas. ¿Camila? Sí. Yo también lo fui conociendo. Y lo que conocí, hizo una pausa. No es lo que esperaba. ¿Qué esperaba? No sé, a alguien diferente, a alguien más... buscó la palabra. A alguien menos real. Andrés la miró. Soy bastante real. Lo sé, dijo ella. Por eso. La canción terminó. Otra empezó. Ninguno de los dos se separó. Doña Pilar los vio desde una mesa al fondo del salón con la copa de vino en la mano y una expresión que era exactamente la de una madre que ve algo que ha estado esperando mucho tiempo sin saber exactamente qué forma iba a tener. Natalia se sentó junto a ella. ¿La contrataron?, preguntó Natalia en voz baja con esa perspicacia de las hermanas menores que siempre saben más de lo que uno cree. Doña Pilar tomó un sorbo de vino. «Ya no importa cómo empezó», dijo. «Mira cómo está terminando». Natalia miró la pista. Andrés y Camila bailaban en el centro, sin técnica y sin pretensiones, con esa torpeza particular de las personas que están aprendiendo juntas, algo que ninguno de los dos había planeado aprender. 3 meses después, la mamá de Camila se operó en una clínica de Medellín. La operación fue exitosa. Andrés la conoció cuando llegó a la ciudad y fue lo que Andrés esperaba que fuera. Una mujer con aretes prestados y una manera de dar las gracias que incluía comida casera y una hospitalidad que no necesitaba recursos para ser generosa. Esa noche, de regreso al apartamento, Camila encontró algo diferente en la mesita de noche. La fotografía de Isabel ya no estaba en el cajón, estaba en la pared, enframada, junto a una foto nueva que Andrés había puesto esa mañana. Era de los dos en la boda de Natalia, bailando sin técnica y sin pretensiones, con esa torpeza particular de las personas que están aprendiendo juntas algo que ninguno de los dos había planeado aprender. Las mejores historias de amor no empiezan con fuegos artificiales ni con flechazos de película. Empiezan con 2 personas que se dan la oportunidad de verse de verdad, con tiempo, con honestidad, con la valentía de decir lo que se siente cuando llegue el momento, aunque ese momento llegue bailando torpemente en la boda de una hermana. ¿Conocen una historia de amor que empezó de la manera más inesperada?
Cuéntenosla en los comentarios. Me encanta leer cómo la vida sorprende a las personas. Si esta historia les llegó, denle like y compártanla con alguien que crea que el amor siempre tiene que tener un guión perfecto para funcionar. Y si todavía no son parte de esta familia, suscríbanse a Finales Asombrosos. Aquí seguimos contando las historias que duelen un poco, hacen reír otro poco y siempre, siempre dejan algo bueno. Los esperamos en el próximo relato.